Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Vamos a hablar hoy de inseminaciones difíciles. Ocurre que en ocasiones una inseminación, que ya sabéis que es un procedimiento sencillo, en el que consiste en la introducción simplemente con un catéter del semen en la cavidad endometrial, en el útero, intentando que no sea una inseminación intracervical o intravaginal, porque para eso ya tener relaciones pues periódicamente. Pero uno de los objetivos de la inseminación y con el cual aumentamos las posibilidades de conseguir una gestación respecto a tener relaciones simplemente es que depositamos el semen ya en el endometrio, ¿no? Y acortamos el camino que tiene ese semen para llegar hasta la trompa donde se encuentra el ovocito. Pero en ocasiones pasa que, aunque os digamos, y es cierto que son sencillas, pues a veces se complican un poco y cuesta entrar. De hecho, pues os cuento porque de vez en cuando ocurre, y aunque sea una inseminación difícil, se puede conseguir entrar. De hecho, no diría la palabra difícil, no sé si se puede aplicar muy bien en este caso. Es decir, normalmente son muy muy sencillas y gracias a las estrategias que os cuento, pues se puede conseguir llegar a hacer esa inseminación la mayoría de veces, yo creo que casi siempre sin problemas, aunque cueste un poco más cambiando de catéter. Y a eso es lo que voy. Es decir, si nos cuesta hacer la inseminación con el catéter normalmente que usamos, nosotros usamos un catéter que se llama Lee, un catéter muy 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 fino y también muy blando. A veces el cuello cuesta porque tiene cierta codación o lo que fuera. En ese caso, pues tenemos distintas estrategias. Podemos hacer que llene un poquito más la vejiga para conseguir que el codo que hay entre el cuerpo del útero y el cérvix, el cuello, se horizontalice, se aplane, digamos, el ángulo se haga más obtuso, se haga menos agudo y podemos entrar. Pero muchas veces lo que hacemos es entrar con otro catéter un poquito más rígido, lo que nosotros usamos otro catéter que se llama CCD, hay otro tipo de catéteres, Genetics usábamos anteriormente, pero bueno, si con el catéter primero Lee no entramos, pues usamos uno un poquito más rígido, un catéter que tiene en ese plastiquito, en ese tubito, tiene un alma, un pequeño alambrito pequeño, metal, que hace que se pueda curvar y que tenga una rigidez mayor. Y si con ese no entramos, pues ya usamos un catéter Wallace de in vitro, es decir, cogemos un catéter Wallace, un catéter ya rígido, con una guía, un catéter como si fuéramos a hacer una transferencia. En las transferencias de embriones ya sabéis que entramos con el catéter, vamos adentrándonos en el cuello y vamos acercándonos al orificio cervical interno. Una vez ya estamos en ese orificio cervical interno, quitamos, ya hemos canalizado, pues ya quitamos la parte interna del catéter, la parte que lleva el alambre, digamos, el metal que hace que sea rígido, y dejamos vía libre. Imaginaos pues una especie de túnel, que entramos con ese túnel y dentro tenemos el tren. Pues una vez ya hemos llegado hacia el final, quitamos el tren de dentro y se queda todo el túnel limpio, libre, para que podamos entrar con ese catéter donde van los embriones. Pues aquí es lo mismo, entramos con ese catéter que lleva dos partes, el túnel, y dentro del túnel el tren sería la parte más rígida. Entramos dentro, como me ha pasado, por ejemplo, recientemente en una inseminación, que es por eso que os lo contaba. Tenemos esa entrada pasamos la parte dificultosa del orificio cervical del cuello, nos adentramos hasta, sin pasarnos a la cavidad endometrial, en el orificio cervical interno, nos quedamos cerca de la entrada del útero después de pasar el cuello, y ya una vez estamos ahí, quitamos la parte interna, quitamos ese tren dentro del túnel, dejamos viva el túnel, ya lo dejamos libre, y ya ponemos dentro el catéter que lleva el semen, no lleva los ovocitos. Evidentemente estamos hablando de inseminaciones y ya ponemos el semen y ya incluso podemos, como muchas veces hacemos cuando son dificultosas, pues por ecografía vemos que se está introduciendo ya el semen dentro de la cavidad endometrial. Nos quedamos tranquilos de que ha sido una inseminación intrauterina, que de hecho lo que estamos haciendo son inseminaciones intrauterinas, de ahí el nombre,
intrauterina, qué obviedad. Y ya entramos, dejamos el semen y ya está. Es decir, más que yo diría una dificultad, significa que yo hablaría más de que la sencillez o la prácticamente, no sé cómo deciros, prácticamente la poca dificultad nula que puede tener una inseminación con el catéter estándar de Lee, aquí se lleva una pequeña dificultad con el catéter de Wallace. No estamos hablando nunca de situaciones dolorosas, puede serlo en alguna mujer, pero en este caso, por ejemplo, pues no ha sido absolutamente nada doloroso, simplemente que hemos entrado. Nos ha costado un poco más, pero hemos hecho una inseminación que la señora estaba absolutamente encantada al finalizarlo y sin ningún tipo de problema. Es decir, que veáis que los profesionales que nos dedicamos a esto, pues tenemos distintas estrategias para poder entrar dentro de la cavidad endometrial. A veces incluso hay que utilizar pinzas para poder agarrar el cuello de la matriz, el cervix, y esas pinzas normalmente son las pinzas que llamamos de Pozzi, con 2 zetas, P-O-Z-Z-I, para poder tirar un poco. Eso puede ser, sí, un poquito molesto. Intentamos evitar ese uso por la molestia que puede ser el utilizar el pinzamiento del cervix, pero bueno, ya os digo que con la estrategia de usar ese catéter de Wallace, que bueno, hay distintos centros, cada uno tiene el suyo preferido. Wallace quizás es uno de los más famosos. Usamos ese Wallace con la guía interna, lo del tren que os contaba, y ya podemos hacer la inseminación sin problemas. Y la señora está, pues espero que embarazada dentro de, bueno, la prueba de embarazo ya sabéis que se hace a los 14 días y bueno, vamos viendo. Nada más, eso era lo que os quería contar y con nada, como siempre, muchísimas gracias. Se agradecen los comentarios en iTunes, tenemos una cantidad enorme, 1, y bueno, muy encantado de tener un comentario en iTunes. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.